Consejo de Seguridad de la ONU dejó a todos sorprendidos. Así que ahora tendremos dos breves comentarios de la sala. El primero es el señor Samuel George. El señor George es miembro del Parlamento del país de Ghana. El señor George. Muchas gracias y todo el protocolo debidamente observado. Como hombre nato, cristiano carismático, esposo de una mujer, padre de 3 hijos y miembro electo del Parlamento de Ghana, considero que el papel de la familia es extremadamente sagrado. Creo que el derecho a fundar una familia y determinarla es un derecho que se acumula a todos dentro del contexto y el espíritu de la Constitución de 1992 de la República de Ghana, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y varios otros tratados internacionales reconocidos como el Convenio Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Convenio Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 75 años después de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el espíritu y la letra son más conmovedores que en cualquier otro momento de nuestra historia. En un momento en nuestro mundo donde fuerzas supuestamente progresivas están agitando por una redefinición de los principios básicos de lo que es y representa una familia de una manera un tanto regresiva, las voces genuinamente progresistas, como las que están en esta sala, deben alzarse en defensa de la familia, sus valores y protección. El concepto de la familia natural está bajo ataque y se está intentando asediar el espíritu de la Declaración de los Derechos Humanos. Permítanme ser claro aquí y ahora, señores y señoras. Hay una clara diferencia entre sexo y género, o identidad de género. La pseudoguerra que algunos libran contra las familias se basa en esta ofuscación y literal obliteración de la distinción entre sexo y género. El sexo es una construcción biológica que trasciende la raza, la etnia, la religión y la jurisprudencia jurisdiccional. El sexo es binario. Eres hombre o mujer. Dios determina esto en el momento de la concepción. Un feto lleva el cromosoma doble X o doble Y, lo que determina si nace mujer u hombre. Es de saberse que hace unos años muchos países han entrado en la dinámica de apoyar un tipo de familia distinta a lo que de antaño sabíamos que era lo correcto, un tipo de familia que rompe con la biología y va en contra de lo que enseñan las sagradas escrituras. ¿Acaso no te parece un acto valiente hacer esto en plena ONU como lo hizo Samuel George? Mi pregunta, si tuvieras la oportunidad, ¿lo harías? Desde mi querida circunscripción de Ningo Prampam, en Accra, Ghana, hasta Nueva York y Río de Janeiro, hasta Madrid o Nueva Delhi y Perth. La interpretación del doble X y doble Y es constante. El género o la identidad de género, por otro lado, es una construcción social que ha evolucionado en las peculiaridades de varias sociedades, desde el inicio, coincidiendo con la naturaleza binaria del sexo. Vemos diferentes reconocimientos del género hoy en día en todo el mundo. No hay universalidad en el concepto de género o identidad de género y es altamente fluido, y como tal, el género o la identidad de género no pueden formar la base de ningún derecho acumulado en un convento, una convención o un tratado internacional que busca ser globalmente aceptable y vinculante porque tenemos diferentes interpretaciones. Esta es la base de mi posición declarada de que el espíritu latente de la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU es apto y satisface las necesidades de nuestro mundo global hoy. Se enfatiza en el artículo 2 de los derechos, en el artículo 2, los derechos y las libertades de la Declaración, y queda claro que no se harán distinciones basadas en el sexo. Sí, dice sexo, no género ni identidad de género. Esta es una postura definida y debe ser defendida por nuestras fuerzas progresistas. La Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 16.1, establece otra posición real que aprecio e imploro a todos que nos aferremos y apreciemos. El derecho a contraer matrimonio y a fundar una familia será entre hombres y mujeres mayores de edad, sin perjuicio de su raza, nacionalidad o religión. Sí, dice hombres y mujeres, no hombres y hombres o mujeres y mujeres. Nuevamente, este es otro refuerzo del principio de sexo y no de género. Como africana orgullosa, el artículo 2 de nuestra Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos también resuena con los principios de disfrute de los derechos sin perjuicio de sexo y no de género. Como africanos, el rol de la familia es fundamental para nuestra sociedad y su bienestar. Para reforzar esto, el artículo 18 de la Carta Africana reconoce a la familia como la unidad natural y la base de la sociedad. Impone una responsabilidad a los Estados miembros de la Unión Africana de proteger la salud física y la moral de la familia. Sí, decía la moral de la familia. Declara a la familia como la custodia de la moral y los valores tradicionales reconocidos por la comunidad. La Carta dice que no hay ambigüedad en el sentido de que los valores de la familia, como una unión entre un hombre y una mujer naturales, deben ser protegidos por todos nosotros. En este contexto, junto con 7 de mis colegas en el Parlamento de Ghana, estoy patrocinando un proyecto de ley de un miembro privado titulado Proyecto de Ley de Promoción de los Derechos Sexuales Humanos Adecuados y los Valores de las Familias Ganesas, del año 2021 en el Parlamento de Ghana. En conclusión,
Hago referencia al papel fundamental que desempeña una familia en el desarrollo de la sociedad a través del desarrollo, la educación y la crianza de los hijos. Los artículos 18.3 y 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos declaran el respeto para las libertades de los padres y tutores legales para garantizar la religiosa y moral educación de los niños, de acuerdo con las convicciones de los padres y tutores legales. Este derecho no se concede a un consejo educativo, a un grupo de presión o a un gobierno. Es un derecho que pertenece únicamente y se preserva a los padres dentro de la unidad familiar. Señoras y señores, aquí en GATA, sede de las Naciones Unidas en Nueva York, la familia debe seguir siendo respetada y reconocida como la unión entre hombres y mujeres, nacidos de manera natural de edad completa, que tienen el derecho y la responsabilidad de determinar por sus creencias y de conformidad con la generalidad de su comunidad los detalles de la educación religiosa y moral de sus hijos de una manera que respeta las normas comunitarias de seguridad pública, orden público, salud pública, moralidad pública y los derechos y libertades fundamentales de la mayoría de su comunidad. Gracias. Shalom.